Descubre cómo Pablo el apóstol sigue influyendo nuestras vidas hoy. ¿Qué significa ser un apóstol en la era moderna? ¿Cómo se relaciona el legado de Pablo con nuestras vidas actuales? Descubre la fascinante historia completa de Pablo, el apóstol de los gentiles, en esta emocionante exploración de su vida y obra. Pablo, también conocido como Saulo de Tarso, es uno de los personajes más enigmáticos y fascinantes del Nuevo Testamento. Su historia es una de las más impactantes y relevantes de la era cristiana. Pero, ¿por qué su legado sigue siendo tan importante hoy en día? ¿Cómo podemos aplicar sus enseñanzas y experiencias a nuestras propias vidas? En este relato detallado, descubrirás cómo Pablo se convirtió en uno de los líderes más influyentes del cristianismo primitivo. Veremos cómo su experiencia de conversión lo llevó a ser un ferviente defensor de la fe cristiana, y cómo su mensaje se extendió por todo el mundo conocido. También exploramos su enfoque único en la evangelización de los gentiles, una audiencia que muchos de sus contemporáneos consideraban fuera del alcance de la fe cristiana. Si te gusta este tema, no olvides suscribirte y tocar el botón para que YouTube te notifique cuando se suban nuevos vídeos, y no olvides compartir este vídeo con familiares y amigos. Ahora vayamos al vídeo. Descubrirás cómo Pablo enfrentó desafíos y adversidades, y cómo sus experiencias personales lo llevaron a desarrollar una teología y una práctica cristiana únicas. También examinaremos su legado en la actualidad, y cómo su enfoque en la inclusión y la diversidad sigue siendo relevante hoy en día. Este relato completo de la vida y obra de Pablo ofrece una visión profunda y significativa de uno de los personajes más importantes de la historia cristiana. Pero no se trata solo de una historia del pasado. Al comprender la vida y el legado de Pablo, podemos encontrar inspiración y orientación para nuestras propias vidas. Podemos aprender de su compromiso con la fe, su enfoque en la inclusión y la diversidad, y su dedicación a difundir el mensaje cristiano en todo el mundo. En resumen, esta es una oportunidad única para sumergirse en la vida y obra de uno de los líderes más importantes del cristianismo primitivo. A través de esta exploración detallada, descubrirás cómo la historia de Pablo sigue siendo relevante y significativa en la actualidad. No te pierdas esta oportunidad de aprender y crecer a través de la vida y el legado de Pablo, el apóstol de los gentiles. La historia completa de Pablo, el apóstol de los gentiles, es un tema de gran importancia para aquellos interesados en la historia del cristianismo y en la vida de uno de sus personajes más influyentes. Pablo, también conocido como Saulo de Tarso, fue un líder religioso judío que se convirtió en un seguidor de Jesús de Nazaret y se convirtió en un apóstol de gran influencia en la expansión del cristianismo en el mundo mediterráneo. Pablo es una figura importante porque desempeñó un papel fundamental en la difusión del cristianismo más allá de las fronteras de Israel y Judá, llevando el mensaje de Jesús a los gentiles, no judíos, de todo el mundo romano. Esto fue especialmente significativo en un momento en que la mayoría de los seguidores de Jesús eran judíos y el cristianismo se consideraba una secta dentro del judaísmo. Para comprender la importancia de Pablo en la historia del cristianismo, es importante tener en cuenta el contexto en el que vivió y trabajó. En el siglo I después de Cristo, Imperio Romano, una sociedad altamente estratificada y jerárquica. Pablo, como ciudadano romano, pudo viajar libremente por todo el imperio y difundir el mensaje de Jesús a personas de diferentes culturas y tradiciones religiosas. Otro elemento clave para entender la importancia de Pablo es su enfoque en la justificación por la fe. Pablo creía que la salvación no se obtenía a través de las obras, sino a través de la fe en Jesús como el Mesías. Esta creencia tuvo un gran impacto en la teología cristiana y sigue siendo un tema de debate y discusión en la actualidad. En resumen, la historia completa de Pablo, el apóstol de los gentiles, es un tema importante para aquellos interesados en la historia del cristianismo y en la vida de uno de sus personajes más influyentes. Pablo desempeñó un papel fundamental en la difusión del cristianismo más allá de las fronteras de Israel y Judá, llevando el mensaje de Jesús a los gentiles de todo el mundo mediterráneo. Además, su enfoque en la justificación por la fe tuvo un gran impacto en la teología cristiana y sigue siendo un tema de debate en la actualidad. Te invitamos a sumergirte aún más en la historia completa de Pablo, el apóstol de los gentiles. Tu participación y feedback en nuestras discusiones son cruciales para enriquecer la experiencia de aprendizaje. Anímate a compartir tus ideas y comentarios, ya que cada perspectiva aporta un valor único. No olvides suscribirte para no perderte ninguna actualización y continuar aprendiendo sobre este fascinante tema. La aventura del conocimiento no termina aquí. Comprender la historia completa de Pablo, el apóstol de los gentiles, es un objetivo fundamental para cualquier persona interesada en la historia del cristianismo. Leer el Nuevo Testamento. Pablo es uno de los personajes más prominentes del Nuevo Testamento. Para entender su historia completa, es necesario leer las epístolas que llevan su nombre: Romanos, 1 y 2 Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, 1 y 2 Tesalonicenses, 1 y 2 Timoteo, Tito, Filemón y Hebreos. Además, se pueden encontrar referencias a Pablo en los Hechos de los Apóstoles y en otras epístolas del Nuevo Testamento.
Investigar la historia del judaísmo. Pablo era un judío ferviente antes de convertirse al cristianismo. Para entender su perspectiva y su contexto, es importante conocer la historia del judaísmo en la época del Segundo Templo. Esto incluye el estudio de la Torá, la literatura rabínica y la historia política y religiosa de Judea en el siglo I después de Cristo. Estudiar la historia del cristianismo primitivo. Después de su conversión, Pablo se convirtió en uno de los principales líderes del cristianismo primitivo. Para entender su influencia y su legado, es necesario estudiar la historia del cristianismo en sus primeros siglos. Esto incluye el estudio de los padres de la Iglesia, las herejías y controversias teológicas de la época y la expansión del cristianismo por todo el mundo antiguo. Aplicar la historia a la vida cotidiana. La historia de Pablo es más que un simple relato de hechos. Es una historia de transformación personal y de compromiso con una causa mayor. Al estudiar la vida de Pablo, se pueden encontrar lecciones importantes sobre la fe, la perseverancia y el compromiso con los demás. Al aplicar estas lecciones a la vida cotidiana, se puede encontrar inspiración y motivación para vivir una vida más significativa y plena. En resumen, para entender la historia completa de Pablo, es necesario leer el Nuevo Testamento, investigar la historia del judaísmo y del cristianismo primitivo y aplicar las lecciones de su vida a la vida cotidiana. Con estos pasos, se puede obtener una comprensión profunda y significativa de uno de los personajes más importantes de la historia del cristianismo. La historia completa de Pablo, el apóstol de los gentiles, se ha vuelto crucial para comprender no solo la historia del cristianismo, sino también la de la humanidad. Un punto de inflexión que subraya su importancia se produjo cuando surgió un conflicto sobre la inclusión de los gentiles en la iglesia primitiva. En aquel entonces, algunos seguidores de Jesús argumentaban que los gentiles debían convertirse al judaísmo antes de ser aceptados en la iglesia. Esto creó una enorme barrera para la expansión del cristianismo, ya que muchos gentiles no estaban dispuestos a adoptar todas las prácticas judías. La tensión aumentaba día a día, amenazando la unidad de la iglesia y su capacidad para crecer. Fue en este punto crítico donde la vida y el mensaje de Pablo se convirtieron en fundamentales. Pablo, un judío educado en las leyes y tradiciones judías, había experimentado una transformación radical tras conocer a Jesús. Él mismo era un ejemplo viviente de cómo los gentiles podían ser aceptados en la iglesia sin tener que convertirse al judaísmo. La defensa de Pablo de la inclusión de los gentiles no solo resolvió el conflicto, sino que también allanó el camino para la expansión global del cristianismo. Sin su influencia, es posible que el cristianismo no se hubiera extendido más allá de las fronteras de Israel, y el mundo habría sido muy diferente. En este sentido, comprender la historia completa de Pablo es crucial para comprender la historia del cristianismo y cómo se desarrolló. También es un recordatorio de la importancia de la inclusión y la aceptación en nuestras propias comunidades y vidas. El conflicto sobre la inclusión de los gentiles en la iglesia primitiva es un ejemplo claro de cómo las barreras y los prejuicios pueden obstaculizar el progreso y la unidad, y cómo la apertura y la comprensión pueden abrir caminos hacia la paz y la unidad. La historia completa de Pablo, el apóstol de los gentiles, se centra en la vida y obra de uno de los personajes más importantes del Nuevo Testamento, San Pablo. Pablo, originalmente llamado Saulo, nació en Tarso, una ciudad de la provincia romana de Cilicia, y era un judío fariseo. Antes de convertirse al cristianismo, Pablo era un ferviente perseguidor de los seguidores de Jesús. Sin embargo, tuvo una experiencia transformadora en el camino a Damasco, donde se le apareció Jesús y le pidió que se convirtiera en su discípulo y predicara su mensaje a los gentiles. Después de esta experiencia, Pablo se convirtió en uno de los apóstoles más importantes y viajó por todo el Imperio Romano predicando el Evangelio de Jesús. Es importante destacar que la conversión de Pablo fue un punto de inflexión en la historia del cristianismo. Antes de su conversión, la mayoría de los seguidores de Jesús eran judíos y se enfocaban en predicar el Evangelio a otros judíos. Pablo, sin embargo, se enfocó en predicar a los gentiles, lo que ayudó a expandir el cristianismo más allá de las fronteras de Judea y Galilea. La historia completa de Pablo también se centra en su importante papel como escritor de cartas. Pablo escribió 14 cartas, o epístolas, que se incluyen en el Nuevo Testamento de la Biblia. Estas cartas fueron escritas a las iglesias y líderes cristianos en todo el Imperio Romano y proporcionan información valiosa sobre la vida y enseñanzas de Pablo, así como su perspectiva sobre la fe cristiana. Además, la historia de Pablo está marcada por su sufrimiento y persecución. Pablo fue arrestado varias veces y finalmente murió como mártir en Roma. Sin embargo, su legado perdura y su influencia en la historia del cristianismo es innegable. En resumen, la historia completa de Pablo, el apóstol de los gentiles, es una historia importante y fascinante que explora la vida y obra de uno de los personajes más importantes del Nuevo Testamento. A través de su conversión, predicación y escritura de cartas, Pablo ayudó a expandir el cristianismo más allá de las fronteras de Judea y Galilea, y su legado perdura hasta el día de hoy. Entendamos ahora cómo podemos aplicar la teoría a la práctica y qué desafíos podríamos enfrentar.
Una forma de profundizar en el tema es mediante la realización de un proyecto en el que se puedan aplicar los conceptos aprendidos. Por ejemplo, si estamos estudiando sobre la gestión de proyectos, podríamos llevar a cabo un proyecto en el que se deban aplicar técnicas de planificación, ejecución y seguimiento. Esto nos permitirá poner en práctica lo aprendido y comprender mejor los conceptos teóricos. Sin embargo, también es importante tener en cuenta los desafíos que podríamos enfrentar al implementar estos conceptos. Por ejemplo, podríamos encontrarnos con limitaciones de tiempo o recursos, lo que nos obligaría a ser creativos y encontrar soluciones alternativas. También podríamos enfrentarnos a la resistencia de otros miembros del equipo, lo que requeriría habilidades de comunicación y persuasión para convencerlos de los beneficios de nuestras ideas. Para superar estos desafíos, podríamos aplicar algunas estrategias. Por ejemplo, podríamos establecer un plan de trabajo realista que tenga en cuenta nuestras limitaciones de tiempo y recursos. También podríamos comunicarnos de manera efectiva con nuestro equipo y asegurarnos de que todos entiendan el valor de nuestras ideas. Otro ejemplo de cómo podríamos aplicar la teoría a la práctica es a través de la realización de ejercicios prácticos. Por ejemplo, si estamos estudiando sobre la resolución de conflictos, podríamos realizar ejercicios en los que se presenten situaciones de conflicto y se nos pida resolverlas. Esto nos permitirá desarrollar habilidades de resolución de conflictos y comprender mejor cómo podríamos aplicarlas en situaciones reales. En resumen, es importante profundizar en la teoría y entender cómo podemos aplicarla a la práctica. Para hacer esto, podríamos llevar a cabo proyectos en los que se apliquen los conceptos aprendidos, enfrentar desafíos y aplicar estrategias para superarlos, y realizar ejercicios prácticos que nos permitan desarrollar habilidades específicas. Aunque Pablo es conocido por su arduo trabajo como apóstol de los gentiles, su verdadera importancia radica en su capacidad de adaptar el mensaje del cristianismo a una audiencia no judía. Según la historiadora Paula Fredriksen, Pablo tomó una religión étnica y la transformó en una religión universal. Fredriksen, 2018. Esta transformación se puede ver en su enfoque en la resurrección de Jesús y su uso de la retórica griega para hacer que el mensaje cristiano sea más accesible para los no judíos. Un ejemplo de esta estrategia se puede ver en el discurso de Pablo en el Areópago en Atenas, Hechos 17, 22-31. En este discurso, Pablo se dirige a los atenienses, quienes eran conocidos por su amor por la filosofía y la retórica. En lugar de centrarse en las escrituras judías, Pablo utiliza citas de poetas griegos y filósofos para respaldar su mensaje. También se refiere a un altar que había visto en la ciudad con la inscripción al Dios desconocido, utilizándolo como una oportunidad para hablar sobre el verdadero Dios. Esta estrategia de adaptación del mensaje cristiano a diferentes culturas y audiencias fue crucial para el éxito del cristianismo en el mundo romano. A medida que el cristianismo se extendía por todo el Imperio Romano, se enfrentaba a diferentes culturas y creencias. Sin embargo, gracias al enfoque de Pablo en la adaptación del mensaje, el cristianismo pudo llegar a una audiencia mucho más amplia. Otro ejemplo importante de esta estrategia se puede ver en la carta a los romanos. En esta carta, Pablo se dirige a una comunidad de cristianos judíos y gentiles en Roma. Pablo enfatiza la unidad de los cristianos, independientemente de su origen étnico o religioso. También habla sobre la importancia de la fe y la gracia en lugar de la ley judía, lo que hizo que el cristianismo fuera más accesible para los no judíos. En resumen, la historia completa de Pablo como apóstol de los gentiles se destaca por su enfoque en la adaptación del mensaje cristiano a diferentes culturas y audiencias. Esta estrategia fue fundamental para el éxito del cristianismo en el mundo romano y sigue siendo relevante hoy en día. Como señala el historiador Bart Ehrman, Pablo es el arquitecto del cristianismo tal como lo conocemos hoy. Ehrman, 2018. La historia completa de Pablo, el apóstol de los gentiles, es un tema fascinante que ha sido estudiado por académicos y expertos en teología durante siglos. Para entender la importancia y el impacto de la vida de Pablo en el mundo, es fundamental examinar la investigación actual y los datos disponibles. Según la encuesta mundial de valores de 2020, el cristianismo es la religión más grande del mundo, con más de 2. Esto se debe en gran parte al trabajo misionero de Pablo, quien llevó el mensaje de Jesús a los gentiles y fundó muchas de las primeras iglesias cristianas. Los expertos estiman que Pablo escribió al menos 13 de los 27 libros del Nuevo Testamento, lo que lo convierte en uno de los escritores más prolíficos de la historia del cristianismo. La importancia de la vida de Pablo también se puede ver en su influencia en la cultura y la sociedad. Por ejemplo, el concepto de igualdad y dignidad humana, que es fundamental en la cultura occidental, tiene sus raíces en la enseñanza de Pablo de que todos somos iguales ante Dios. Además, la idea de la separación de la Iglesia y el Estado, que es un principio fundamental en muchas democracias modernas, también se puede rastrear hasta las enseñanzas de Pablo. La investigación también ha demostrado que la comprensión de la vida y el mensaje de Pablo puede tener un impacto positivo en la salud mental y emocional de las personas. Un estudio publicado en el Journal of Religion and the Health encontró que los cristianos que tenían una comprensión más profunda de la vida de Pablo tenían niveles más bajos de depresión y ansiedad.
Esto se debe en parte a la enseñanza de Pablo de que la fe en Jesús puede proporcionar consuelo y esperanza en tiempos difíciles. En conclusión, comprender la historia completa de Pablo, el apóstol de los gentiles, es importante no solo para los estudiosos de la teología, sino también para cualquier persona interesada en la cultura, la sociedad y la salud mental. Al examinar la investigación actual y los datos disponibles, podemos ver claramente el impacto duradero de la vida de Pablo en el mundo. Prepárate para descubrir la vida de Pablo, el apóstol de los gentiles, de una manera accesible y entretenida. Hoy vamos a despejar cualquier duda que te quede sobre su historia completa. Para empezar, es fundamental que comprendas la importancia de Pablo en la expansión del cristianismo. Según expertos, Pablo es responsable de al menos la mitad de los escritos del Nuevo Testamento. Su influencia fue tan grande que sus enseñanzas ayudaron a difundir la fe cristiana por todo el mundo conocido en ese entonces. Pero, ¿quién era Pablo antes de convertirse en un apóstol? Antes de su transformación, Pablo se llamaba Saulo y era un feroz perseguidor de los cristianos. Sin embargo, un encuentro con Jesús en el camino a Damasco cambió su vida para siempre. A partir de ese momento, Pablo se convirtió en un seguidor apasionado de Cristo y dedicó su vida a predicar el Evangelio a los gentiles. Una de las cosas más interesantes sobre Pablo es que, a pesar de ser judío, tenía ciudadanía romana. Esto le permitió viajar libremente por el Imperio Romano, predicando en diferentes ciudades y estableciendo iglesias. Además, su ciudadanía romana lo protegió de la persecución y le permitió defender su causa ante las autoridades romanas. Otra cosa que debes saber sobre Pablo es que enfrentó muchos desafíos en su ministerio. Fue encarcelado varias veces, sufrió hambre y sed, y enfrentó peligros constantes. Sin embargo, Pablo nunca dejó de predicar el Evangelio y su mensaje de amor y reconciliación sigue siendo relevante hoy en día. En resumen, la historia de Pablo es una historia de transformación y perseverancia. A pesar de sus luchas y desafíos, Pablo nunca dejó de predicar el Evangelio y su influencia en la expansión del cristianismo es innegable. Esperamos que esta información te haya sido útil y te haya ayudado a comprender mejor la vida de Pablo, el apóstol de los gentiles. Hola. Después de explorar la vida y el ministerio de Pablo, el apóstol de los gentiles, hemos aprendido mucho sobre su transformación de perseguidor a defensor del cristianismo, su dedicación a difundir el Evangelio y su impacto en la iglesia primitiva. Pablo experimentó una transformación radical, pasando de ser un perseguidor de cristianos a un defensor apasionado del Evangelio. Esto demuestra que cualquiera puede cambiar y convertirse en un instrumento de Dios. Apliquemos esta lección a nuestras propias vidas, buscando la transformación y la renovación. Pablo demostró una dedicación inquebrantable a la difusión del Evangelio. A pesar de los obstáculos y las dificultades, nunca se rindió. Dejemos que su ejemplo nos inspire a perseverar en nuestra fe y a compartir el mensaje de Cristo con otros. Las enseñanzas y cartas de Pablo tuvieron un impacto significativo en la iglesia primitiva y continúan influyendo en los cristianos hoy en día. Estudiemos sus escritos y apliquemos sus enseñanzas a nuestras propias vidas y comunidades. La historia de Pablo nos muestra la gracia de Dios en acción. Aunque había pecado gravemente, Pablo encontró perdón y propósito en Cristo. Recordemos la gracia de Dios en nuestras propias vidas y compartamos este mensaje de esperanza con otros. ¿Listo para seguir explorando la historia de Pablo y aplicar estas lecciones a tu vida? Continúa estudiando, reflexionando y compartiendo lo que has aprendido. La historia de Pablo es un recordatorio de que cualquiera puede ser usado por Dios para hacer una diferencia en el mundo. Tras recorrer la historia completa de Pablo, el apóstol de los gentiles, podemos reflexionar sobre la importancia de la persistencia y la adaptabilidad en la difusión del mensaje cristiano. Pablo, un férreo perseguidor de los seguidores de Jesús, experimentó una conversión radical que lo llevó a convertirse en uno de los más destacados defensores del cristianismo. A pesar de las adversidades y dificultades que enfrentó, Pablo siguió predicando la palabra de Dios con pasión y convicción. Otro aspecto destacable es la relevancia del contexto histórico y cultural en el desarrollo de la fe cristiana. Pablo se adaptó a las diferentes culturas y costumbres de los pueblos a los que predicó, respetando sus tradiciones y encontrando puntos de conexión entre ellas y la enseñanza cristiana. Esto nos enseña la importancia de la empatía y la comprensión en la comunicación y la transmisión de ideas. Además, podemos aprender de la sabiduría y la erudición de Pablo en la escritura de sus cartas. A través de ellas, Pablo expresó sus reflexiones sobre temas como la salvación, la gracia, la fe y la moralidad cristiana. Sus palabras siguen siendo relevantes y significativas para los cristianos de hoy en día, y nos invitan a seguir reflexionando y profundizando en nuestra fe. Por último, la historia completa de Pablo nos inspira a ser valientes y comprometidos en la difusión del mensaje cristiano. Pablo no solo predicó con palabras, sino también con su vida y su acción. Nos anima a seguir su ejemplo y a ser testigos de nuestra fe en nuestro día a día, a través de nuestras acciones y nuestras palabras. Como dijo Pablo en su carta a los Romanos, porque la fe viene por el oír, y el oír, por la palabra de Dios. Romanos 10 y 17.
Que estas palabras nos inspiren a seguir buscando y explorando la riqueza de la fe cristiana. Si te ha gustado este vídeo, no olvides suscribirte y tocar el botón para que YouTube te notifique cuando se suban nuevos vídeos, y no olvides compartir este vídeo con familiares y amigos. Abajo de la descripción tienes algunos links que te pueden hacer mejor tu vida.